Varios países extranjeros, entre ellos Rusia, siguen implicados en la guerra de Siria, que ha caído ligeramente en el olvido debido a la masa de otros acontecimientos globales y trágicos que han trastocado el viejo orden mundial conocido. Moscú ha estado apoyando activamente al régimen sirio liderado por Bashar al-Assad durante los últimos más de 8 años, manteniendo sus tropas y bases en Siria, suministrando armas a Damasco, apoyando al ejército de Assad con ataques aéreos, y a su gobierno en la ONU y en todas las demás organizaciones internacionales. Hasta ahora, el Kremlin ha conseguido mantener en el poder a Assad, uno de sus aliados más estrechos en Oriente Próximo, y reforzar su influencia militar y política en la región interviniendo en el conflicto sirio. Pero, ¿qué problemas repentinos para Moscú podría crear ahora su presencia en Siria? Presidente permanente de Siria desde el 17 de julio de 2000, comandante supremo de las Fuerzas Armadas del país y secretario de la rama siria del partido gobernante Ba'ath desde el 24 de junio de 2000, el mariscal Bashar al-Assad, hijo del anterior presidente Hafez al-Assad, que gobernó el país de 1971 a 2000, es un hombre que solo tiene que agradecer a Rusia e Irán su supervivencia y permanencia en el poder. Antes de que Rusia lanzara su operación militar en Siria, las cosas avanzaban lenta pero inexorablemente hacia el punto en que Bashar al-Assad perdería el poder tarde o temprano. En su momento, el presidente ruso Vladimir Putin anunció el fin de la operación militar rusa en Siria al menos 3 veces. Sin embargo, militares rusos, así como mercenarios patrocinados por el Kremlin de empresas como la antigua PMC Wagner, ahora bajo el ala oficial del Ministerio de Defensa ruso, siguen en Siria y participan en los combates. La ayuda de Moscú y Teherán ha cambiado radicalmente el curso del conflicto. Sin embargo, la estabilidad establecida en la Siria actual sigue pareciendo inestable. Las razones que iniciaron la guerra no han desaparecido. Tampoco lo ha hecho la gran variedad de fuerzas y organizaciones que luchan contra los soldados oficiales de Damasco y Rusia. Hace algún tiempo, varios medios de comunicación informaron sobre un nuevo acuerdo ruso-sirio relativo a un proyecto de exploración de yacimientos de petróleo y gas en la plataforma del mar Mediterráneo de propiedad siria. Al parecer, fue firmado por el gobierno sirio y varios grandes empresarios privados rusos. Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, Bashar al-Assad ha declarado en varias ocasiones públicamente, incluso en reuniones privadas con Putin, su pleno apoyo a Moscú para librar, como dijo ya en 2022, por utilizar la frase favorita del Kremlin, una batalla contra los nuevos y los viejos nazis. Bashar al-Assad fue elegido presidente en elecciones no alternativas en 2000 y 2007, y fue reelegido presidente el 3 de junio de 2014 en las primeras elecciones alternativas, celebradas en plena guerra civil y boicoteadas por la entonces oposición, más moderada de Siria, con un resultado oficial del 88,7% de los votos. En 2021, Bashar al-Assad obtuvo el 95,1% de los votos en las siguientes elecciones presidenciales. Aunque esta votación, calificada de farsa por todos sus opositores y por todos los estados occidentales y muchos musulmanes, solo tuvo lugar en los territorios controlados por el gobierno, Damasco la reconoció sin duda como legítima. El proceso electoral fue seguido por observadores internacionales de Rusia, Bielorrusia, China, Irán, Armenia, la autoproclamada Osetia del Sur, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia, Argelia, Mauritania y Sudáfrica. En los casi 13 años de conflicto en Siria han muerto casi medio millón de personas, entre ellas más de 300.000 civiles. De hecho, el número real de víctimas podría ser mucho mayor. Al menos 100.000 sirios más están oficialmente desaparecidos, lo que significa que también han sido asesinados o han muerto en las cárceles y campos de concentración de Assad. La guerra siria de 2019 a 2020 ha quedado efectivamente congelada. En la actualidad, el gobierno de Bashar al-Assad mantiene el control sobre alrededor del 75% del territorio del estado, incluidas todas las ciudades importantes, las tierras más o menos urbanizadas y casi todas las tierras de cultivo. De los 16,5 millones de habitantes que tenía el país antes de la guerra, más de 6,5 millones han huido al extranjero, en su mayoría a las vecinas Turquía, Jordania y Líbano, y al menos otro millón a Europa. Sin embargo, más del 80% de los sirios que quedan viven por debajo del umbral de la pobreza, mientras que los hijos de los funcionarios del círculo íntimo de Assad presumen de coches deportivos, joyas y los artilugios más modernos en sus cuentas de Instagram. Los alimentos se han encarecido en Siria más que en ningún otro momento del conflicto. La moneda nacional, la libra siria, o lira, no deja de caer.
En Siria, cada vez es más difícil encontrar libremente productos básicos como harina, azúcar, arroz, combustible para automóviles y medicamentos y productos de higiene personal. Incluso en los bastiones del poder de Assad, como la ciudad costera de Latakia, hay voces que lo critican, principalmente por la corrupción total que ha impregnado su régimen. La crisis siria nunca ha terminado, recuerda la politóloga Ksenia Svetlova. El hecho de que uno u otro Estado haya declarado alternativamente que ha obtenido una victoria allí, y que ha derrotado completamente al enemigo, no dice nada. Absolutamente toda Siria está en ruinas. Prácticamente no hay región que no se haya visto afectada por la guerra y la crisis económica, que ahora se está agravando, y que por supuesto, lleva haciendo estragos en el país desde hace muchos años. Así que hasta que no se empiece a hacer algo en Siria para la reconstrucción posbélica, la crisis continuará. Y será más difícil para Assad mantener la situación bajo control. Assad ha derrotado a la mayoría de las fuerzas de la oposición, pero no ha eliminado las causas profundas del conflicto dentro del país. El enfrentamiento entre su régimen alawita y la mayoría suní de los sirios no ha desaparecido. No existe un diálogo nacional sobre la reconciliación. Deberían iniciarse dos procesos a la vez, uno de reconstrucción posbélica, construcción rápida, creación de empleo, es decir, todas las cosas que no están ocurriendo en Siria, y otro de reconciliación nacional. Pero para esto no hay absolutamente ninguna condición previa. Si el régimen de Assad sigue deteriorándose desde dentro, ¿seguirá Moscú vertiendo en él, en sentido figurado, fuerzas, municiones y dinero hasta el final? ¿Qué tendría que ocurrir para que Putin retirara su apoyo a Assad? Una nueva gran revolución a escala regional. Cuando Putin apoya a Assad, no está apoyando a una persona concreta, por supuesto, sino la posibilidad de extender su influencia y la acción de sus fuerzas dentro de Siria. El Kremlin quiere asegurarse ese territorio, hacer que su estancia allí sea larga. Siria para Rusia, por supuesto, es un centro regional de Oriente Medio, es una salida al mar Mediterráneo, con todas las oportunidades que ello implica para el Kremlin. Imaginemos que ahora, por ejemplo, se desplegaran misiles de largo o medio alcance en Siria. ¿Qué significaría eso para Europa? Por eso Rusia invierte en general, solo en sí misma. Pregunta, ¿puede sustituir a Assad por otra persona? Por el momento no veo tal posibilidad. Aunque todo esto se ha discutido con gran detalle en los últimos meses. Un sitio web que pertenecía a Yevgeny Prigozhin publicó un informe pronóstico muy negativo sobre su futuro en 2022. Todo esto podría ser un síntoma de presión sobre el presidente sirio, de insatisfacción con Assad. Moscú sabe perfectamente quién es su cliente, aquí no hay sorpresas. Y también se sabe que ya en 2012 hubo conversaciones sobre su destitución. Pero al parecer, no hay nadie con quien sustituirlo, porque el jefe del Kremlin en Damasco solo debe ser alguien que recuerde que personalmente le debe todo a Putin, su supervivencia personal y la supervivencia de su régimen, dice Ksenia Svetlova. Entre otras cosas, durante la guerra, el régimen de Damasco consiguió, y con éxito, convertir el país en un denominado narcoestado. Siria se ha convertido en el mayor productor mundial de fenetilina, también llamada Captagon o Biocapton. Las exportaciones clandestinas de este pesado psicoestimulante sintético, más del 80% del suministro mundial, también llamado droga yihadista, induce una euforia agresiva y reduce la susceptibilidad del organismo al dolor y a las privaciones. Aportan al gobierno de Assad hasta el 90% de todos los ingresos en divisas, según algunas estimaciones. En 2022, el comercio ilegal anual de fenetilina del régimen de Assad se estimó en $57.000 millones. En ese año, 2 veces y media el comercio total de cocaína de todos los cárteles de la droga mexicanos juntos. Según medios de comunicación occidentales como The Guardian y The New York Times, la producción de la droga altamente adictiva fenetilina, relacionada con las anfetaminas, en Siria está supervisada personalmente por Mar al-Assad, hermano menor del dictador sirio y comandante de la 4ª División Blindada del ejército sirio. Las bases de esta unidad militar de élite albergan laboratorios de producción de drogas, plantas de envasado y centros logísticos para decidir las formas de contrabando de la droga en el extranjero. El orientalista político Leonid Issab, uno de los coautores del libro Metamorfosis de la oposición siria, se muestra muy escéptico sobre la probabilidad de que el régimen político sirio cambie de algún modo en un futuro próximo, así como sobre sus estrechos vínculos con Moscú.
A lo largo de los años, Rusia ha conseguido no solo mantener a Bashar al-Assad en el poder, sino también casi eliminar a la oposición moderada siria, que no solo fue su principal oponente una vez que desafió su legitimidad. Era la única fuerza cuya posible participación futura en la gobernanza de Siria habría resultado aceptable para Occidente. En general, la oposición siria es un fenómeno único, porque los acontecimientos que tuvieron lugar en Oriente Medio, y en particular en Siria en 2011, dieron lugar a un conglomerado extremadamente diverso de movimientos, partidos y asociaciones en cuanto a sus opiniones y perspectivas ideológicas. La gama y el espectro de estos movimientos es realmente sorprendente, desde, por ejemplo, representantes de diversos movimientos feministas hasta movimientos islamistas conservadores, desde drusos y alawitas hasta trotskistas y nacionalistas, desde liberales hasta kurdos y turcomanos. Assad no solo ha resistido, sino que ha conservado en gran medida todo el poder que tenía antes de la primavera árabe. Pero a pesar de todo, la situación en Siria en su conjunto es mala. Y esta estabilidad, que incluso gracias a la intervención de Moscú, se ha logrado temporalmente, no es una solución al problema, es un aplazamiento de la solución, barrer la basura debajo de la alfombra, llámenlo como quieran. Y todos esos problemas y dificultades, incluidos los de naturaleza política, que en 2011 llevaron al inicio del levantamiento contra Bashar al-Assad en Siria y al surgimiento de un movimiento de oposición tan variopinto y, en ciertos momentos, poderoso, todas esas cosas, tarde o temprano, estallarán con renovado vigor en Siria. Y es poco probable que los sirios puedan evitar otra ronda de conflictos. Por lo tanto, la estabilidad que Rusia ha traído a Siria es temporal y a corto plazo. Todavía es muy pronto para poner fin al conflicto sirio. Las organizaciones internacionales de derechos humanos siguen acusando a Moscú de cometer crímenes de guerra en Siria. Como recuerdan los analistas de Amnistía Internacional y Human Rights Watch, desde 2015 la aviación rusa ha atacado repetida y deliberadamente diversos objetos civiles en zonas densamente pobladas del norte y noroeste del país, que estaban, o siguen estando bajo el control de diversas fuerzas y grupos contrarios a Assad, barrios residenciales, escuelas, centros médicos, puntos de distribución de ayuda humanitaria. En octubre de 2019, periodistas de The New York Times fueron galardonados con el premio Pulitzer por una de estas investigaciones sobre las acciones del ejército ruso en Siria. El pasado noviembre, varios jueces de instrucción franceses emitieron una orden de detención internacional contra Bashar al-Assad por complicidad en crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, en relación con el uso de armas químicas y bombas de racimo por parte de sus fuerzas durante los últimos 10 años contra civiles en territorios en manos de las milicias de la oposición siria. También se han dictado órdenes de detención contra Amar al-Assad y otros 2 altos mandos militares de su gobierno, el general Ghassan Abbas y el general Bassam al-Hassan. Todos ellos están acusados, por ejemplo, de utilizar bombas guiadas cargadas de sarín en la ciudad siria de Douma, un suburbio de Damasco, en agosto de 2013, matando allí a más de 1.400 personas, incluidos niños, por asfixia. En los últimos meses, tras el ataque de Hamás contra Israel y el lanzamiento de una operación militar de represalia en la Franja de Gaza, todo Oriente Próximo ha corrido el riesgo de sufrir una nueva gran guerra que podría implicar, de un modo u otro, a muchos de los principales actores externos enfrentados: Estados Unidos, Israel, Irán, varios estados árabes, Turquía y Rusia. Ya se ha iniciado en la región una reacción en cadena de varios conflictos armados. Entre ellos el intercambio de ataques con misiles entre Irán y Pakistán, los ataques del grupo Estado Islámico, que ha resurgido del olvido, en Irán e Irak, y la activación de fuerzas proxy iraníes, principalmente los Houthis yemeníes y grupos chiíes en Irak y Siria, que atacan bases estadounidenses en Jordania y casi todos los buques mercantes, incluidos los rusos, en el Mar Rojo. En este contexto, muchos analistas recuerdan que Siria, al igual que Líbano, es un estado que limita directamente con Israel y que oficialmente sigue en guerra con él. Nikita Esmagin, experto en Oriente Próximo y politólogo orientalista, recuerda también que la guerra en Siria no ha terminado en absoluto y que en algún momento puede convertirse en uno de los factores que desestabilicen toda la región. En el último año, el grupo terrorista Estado Islámico en Siria ha vuelto a registrar un aumento de su actividad. Se trata de los destacamentos que quedan del ISIS que aterrorizaba al mundo hasta hace unos años. Además, se han producido agravaciones en las zonas férreamente controladas por Bashar al-Assad, asociadas a una situación socioeconómica aún peor.
Hay un enfrentamiento armado constante entre Turquía y las formaciones kurdas y un enfrentamiento constante entre el gobierno de Assad y las fuerzas que lo apoyan, incluido el ejército ruso y diversos grupos de la oposición, más o menos islamistas. Hasta ahora, todo esto se ha mantenido en el nivel conocido de los últimos 2 o 3 años, pero ahora se ha vuelto más intenso. Desde el comienzo de la invasión rusa de Ucrania, Siria se ha convertido en una especie de activo para Moscú, que por un lado, no puede ser abandonado de ninguna manera, bueno, desde el punto de vista del Kremlin, y por otro lado, las autoridades rusas desearían que la operación militar allí no les distrajera de ninguna manera del frente principal. Esto no está funcionando porque la situación en Siria sigue siendo sistemáticamente mala. El grado de descontento con el régimen de Assad va en aumento y están comenzando nuevos disturbios sociales entre diversos grupos étnico-religiosos en todo el territorio cuyo control ha recuperado Damasco gracias a la ayuda militar de Irán y Rusia. En segundo lugar, el enfrentamiento con Estados Unidos está escalando aún más. Por supuesto, el Kremlin sueña con que Estados Unidos abandone Siria de una vez por todas, distraído por otros problemas, pero está ocurriendo lo contrario, la presencia estadounidense allí está aumentando. En general, podemos decir que la posición de Rusia allí no es crítica todavía, y la presencia rusa allí se mantendrá. Pero Moscú tendrá que distraerse de vez en cuando y pensar qué hacer con todo esto. Y es probable que la actual crisis en torno a Israel no haya cambiado todavía la situación allí para Moscú de forma cardinal, pero eso es solo por ahora. Y si este conflicto toma de repente un nuevo giro, Rusia tendrá que tomar parte en él de un modo u otro. La guerra en la Franja de Gaza no está directamente relacionada con Rusia. Pero sí, por ejemplo, el grupo radical chií pro-iraní Hezbollah, con base en Líbano y parte en Siria, interviene en ella, entonces, por supuesto, Moscú se encontrará de alguna manera en el punto de mira y tendrá que reaccionar a todo. Y entonces Estados Unidos tendrá que reaccionar de alguna manera. Si imaginamos, y esto se ha convertido ahora en un escenario muy probable, un poderoso ataque aéreo estadounidense contra las instalaciones iraníes en Siria, que sería mucho más poderoso que cualquier cosa que hayamos visto antes. Entonces es casi seguro que habrá una reevaluación radical de la situación por parte de todos los actores involucrados. El futuro de la guerra en Siria depende ahora en gran medida de la evolución del enfrentamiento palestino-israelí. Al final, ¿el desarrollo o desvanecimiento de la guerra en Siria lo decidirán otras potencias? Y todo depende ahora de los pasos que den Israel e Irán y de lo que se inicie o no en todo Oriente Próximo. El segundo factor, por supuesto, es muy significativo. Si vemos algún tipo de guerra a gran escala contra Israel en Oriente Medio, este no es el escenario más probable ahora, pero sigue siendo bastante probable, será, por supuesto, una realidad fundamentalmente nueva. Y no solo para Siria, sino para toda la región. Pero en cualquier caso, Siria seguirá siendo un territorio de eterna inestabilidad. Deberíamos estar atentos a si se producirá alguna posible escalada entre Rusia y Estados Unidos en territorio sirio, en primer lugar, porque es posible que aquí se produzca algún deterioro muy grave, solo por accidente. Después de todo, si las dos partes están constantemente chocando peligrosamente entre sí, maniobrando, entonces en algún momento podría conducir a un enfrentamiento abierto. Y en general, por supuesto, hay muchos otros escenarios y factores que pueden dispararse con fuerza en cualquier momento. Está la expansión turca y los kurdos y su enfrentamiento. Así que, por supuesto, Siria seguirá dándole sorpresas. La gran pregunta es la magnitud de esas sorpresas. ¿Será de nuevo algún incendio localizado que se pueda apagar con suficiente rapidez, o será algo más grande en lo que Rusia se involucre? Se pregunta Nikita Smagin. Estimados telespectadores y oyentes, ¿cómo cree que evolucionará el conflicto en Siria en el futuro y existen posibilidades de que concluya favorablemente? Por favor, escriba su opinión en los comentarios y sugiera temas para nuestros futuros episodios. Personalmente nos resulta difícil ver tales posibilidades, ya que en estos momentos hay muchas partes en el conflicto de Siria con su propia ideología e intereses.